dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring. Amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Les saludo a Federico Méndez. Bienvenidos sean ustedes a su programa Esferas de Poder. Esta semana tendremos un contenido acompañado de Esfera Jurídica con la experta en Derecho Público, la doctora María Mercedes Gonzalo. La semana en noticias, la entrevista central y el análisis con Nelson Rodríguez. Hoy contaremos con la comparecencia del experto en Derecho Constitucional, el doctor Eduardo Jorge Prats. Con él abordaremos una serie de temas de alto interés para la ciudadanía aquí en Esferas de Poder. Saludos, apreciados televidentes. Bienvenidas y bienvenidos a Esfera Jurídica. Como ha sido siempre nuestro propósito, que es el de que los ciudadanos y ciudadanas se acerquen más a lo que son todas las conquistas en cuanto a sus derechos como ciudadanos y ciudadanas frente a la administración, pretendemos reiterar algunos de esos derechos para que el ciudadano conozca y pueda practicarlos de manera cotidiana y de una manera simple, sin necesidad inclusive de recurrir a expertos en las distintas áreas ante los diversos organismos cuando requieren algún tipo de servicio. Nos referimos y nos hemos referido con anterioridad a la ley 107 del año 2013 sobre los derechos y deberes de las personas y su relación con la administración. Cada vez que el ciudadano acude a una administración pública, ya sea a requerir documentación, a requerir un servicio de esos que la Constitución concede como derechos, como salud, educación o todo lo que tiene que ver con su identidad, documentos, actas de nacimiento, de matrimonio e inclusive pasaportes, pues el ciudadano está ejerciendo derechos que corresponden a la administración concederlos, pero no solamente concederlos o atender esos requerimientos, sino que en esa medida debe de haber todas unas formalidades y toda una reglamentación que establece cómo se deben de prestar esos servicios. Es por esto que esta ley al favor del ciudadano establece una serie de derechos, como ya habíamos dicho, dentro de los cuales se encuentra el de la buena administración y además tiene el derecho de ser atendido y de que sus solicitudes sean requeridas en un tiempo determinado. No puede ser de forma indeterminada, imprecisa en el tiempo. Igualmente, el ciudadano tiene derecho a que se le explique de manera clara cuáles son los requisitos o las formalidades que debe de cumplir. Y ojo, que también estos requisitos deben ser igual para todos. Debe de haber unas formalidades que de modo alguno se identifique algún privilegio en favor de un ciudadano o en detrimento de otro. Cuando un ciudadano hace estos requerimientos, necesita una respuesta en un tiempo oportuno. Nos referimos también a otro tipo de servicios como por ejemplo permisos para realizar actividades comerciales inclusive, como por ejemplo los permisos de medio ambiente o los permisos sanitarios para la venta de comestibles y una serie de permisos para ejercer el comercio según el área y según el tipo de regulación que amerite la actividad comercial en la que se encuentra. También para esto el ciudadano debe de cumplir porque también tiene derechos, deberes, pero en esa misma medida, cuando el ciudadano no tiene una respuesta favorable, el ciudadano tiene varias opciones y es mantenerse en la vía administrativa, mantener su reclamo y a interponer recursos ante los órganos superiores o de lo contrario puede optar
a recurrir por la vía contenciosa ante la jurisdicción contencioso administrativa. Es importante que se tome en cuenta que hasta el año 2013 había una serie de actividades en las cuales se requería como condición agotar la vía administrativa antes de recurrir por la vía contenciosa. Ya hoy día, inclusive, hay una jurisprudencia reciente de la Suprema Corte de Justicia que avala que inclusive en materia impositiva no es necesario agotar la vía del recurso de revisión, sino que el ciudadano, cuando se encuentra afectado, puede inmediatamente interponer el recurso contencioso administrativo. En otra ocasión seguiremos abordando y a veces hasta reiterando situaciones que el ciudadano vive día a día y que a veces desconoce todo el alcance y el impacto que tiene a su favor esta ley 107 del año 2013. Hasta la próxima. El presidente Danilo Medina propuso una gran alianza de todos los países del Caribe para aprovechar el potencial del sector turismo y unirse para transformar esta industria no solo en motor de crecimiento, sino en motor del crecimiento sostenible. Medina, quien participó como orador principal de la conferencia sobre empleo y crecimiento inclusivo, Alianzas para el Turismo Sostenible, consideró que República Dominicana, Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, Cuba, Puerto Rico y todas las islas que componen esta región tienen un enorme potencial. La Asociación Nacional de Clínicas Privadas Andeclip suspendió la medida que limitaba la red de prestadores de servicios complementarios de salud a disposición de los afiliados al no aceptar estudios y análisis de otros centros. La decisión la anunció el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, durante una rueda de prensa. Andeclip tomó la medida luego de un acuerdo de diálogo con la CISALRIL y el Ministerio de Salud. El Poder Ejecutivo promulgó la ley que aprueba el presupuesto general del Estado para el 2018 por un monto de 816.565 millones de pesos, junto a una adenda que modifica varios de los artículos de la iniciativa original y que consigna mayores partidas para varias instituciones. La pieza establece que los ingresos del Estado se estiman en 602.000 millones de pesos, mientras que los gastos corrientes y de capital ascienden a 689.000 millones de pesos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se podrá volver a postular en las elecciones del 2019 en busca de un cuarto mandato consecutivo hasta el 2025, con el aval del Tribunal Constitucional, que respondió favorablemente a un recurso planteado por el oficialismo para permitir la nueva candidatura. El tribunal respondió a un recurso planteado por el gobernante Movimiento al Socialismo Más, que buscaba que algunos de los artículos de la Constitución sean declarados inaplicables y que se anulen otros de la ley electoral para permitir la candidatura del mandatario. Y Venezuela y Colombia registran en 2016 aumentos significativos de los enfermos de malaria en relación al año previo por razones internas pero diferentes, en el primer caso debido a la crisis en el país y en el segundo por el acceso a nuevas zonas gracias al proceso de paz. Además de Colombia y Venezuela, también Nicaragua registró un fuerte aumento de pacientes con 12.460 en 2016 frente a los 5.000 del periodo anterior, y Ecuador tuvo 1.200 enfermos de paludismo, el doble en un año antes. Países como República Dominicana, Ecuador, Guyana, Honduras y Panamá registraron incrementos de casos menos pronunciados. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, the bells on bobtail ring. Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el tratadista de Derecho Constitucional y catedrático universitario, el doctor Eduardo Jorge Prats. Muchísimas gracias por el gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder.
Bueno, es un placer, Federico, compartir contigo y los que toda la semana siguen estas esferas del poder. Bueno, con usted tenemos que abordar obligatoriamente un tema que tiene ribetes constitucionales y legales. Las primarias abiertas, simultáneas o cerradas en los partidos políticos. Se ha discutido ampliamente sobre la legalidad. De hecho, nosotros seguimos sus atinados escritos, sus orientadores posicionamientos o posiciones jurídicas en los medios de comunicación escritos y electrónicos. ¿Hasta dónde te puede un mandato legal, en caso de que pueda materializarse, estar acorde con un mandato constitucional? Sí, esa ha sido, digamos, la cuestión más debatida en los últimos meses, principalmente porque a raíz de una decisión de la Suprema Corte de Justicia, en su momento se declararon inconstitucionales las primarias abiertas. Y hemos insistido que esa inconstitucionalidad estaba basada en el concepto de partido político. Nosotros habíamos sostenido, y la Suprema Corte de Justicia también, que los partidos políticos, independientemente de su misión constitucional, eran asociaciones privadas. Y a partir de esa conceptuación, la Suprema Corte de Justicia consideró que era altamente injerencista una ley que ordenara la celebración de primarias abiertas, públicas y simultáneas. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Constitucional, en un conjunto de decisiones, ha señalado que los partidos políticos tienen una naturaleza pública. Y por lo tanto, con este cambio de conceptuación, nosotros entendemos que ya no se puede sostener la inconstitucionalidad de las primarias abiertas, porque en vista de esta naturaleza pública, el grado de injerencia del legislador puede ser mayor. Y es muy justificable que sea así porque, digamos que los partidos organizan la voluntad popular, preparan el menú electoral, articulan los intereses y por lo tanto el legislador debe asegurarse no solamente de la democracia interna, como bien lo exige la propia Constitución, sino sobre todo la posibilidad de que el partido realmente sea representación, sea manifestación concreta de lo que es la voluntad popular. Y en este sentido las primarias abiertas en gran medida contribuyen a una mayor representatividad democrática porque permiten a las personas, al elector, al ciudadano, participar como elector, pero a su vez como posible elegido. ¿Cómo impacta entonces esta variación de entidades privadas de interés público a entidades públicas de interés privado? El hecho de que se consideren ya entidades públicas significa que el grado de injerencia que el Estado y el legislador tienen en los partidos es mayor. Y por lo tanto ya lo que se busca no es tanto preservar la autonomía del partido frente al Estado, sino asegurar que efectivamente el partido sea representación de la sociedad. Y en ese sentido, articular primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, contribuye a esta representatividad. Ese cierre de un proceso vinculante, de un procedimiento vinculante que se decide con una constitución anterior, no es válido en este actual periodo constitucional. No entiendo la pregunta, Federico. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional las primarias abiertas bueno, y simultáneas. claro. El hecho de que se haya decidido anteriormente este caso no cierra por completo cualquier posibilidad de que se abran de nuevo ese debate. Esa es otra discusión y es el nivel de vinculación que se tiene con relación a la decisión del 2005 de la Suprema Corte, 2005, ¿no? Sí, la Suprema Corte de Justicia. Y en este sentido hay que señalar que esta decisión es vinculante con relación a esa ley que fue declarada inconstitucional. Pero una nueva ley, en modo alguno, significa que no se pueda aprobar, porque la autoridad de la cosa juzgada constitucional no se puede entender como si fuese la autoridad de la cosa juzgada
en materia ordinaria. Lo que un día es constitucional, posteriormente, por aplicación de la ley, por cambio de las circunstancias, puede devenir inconstitucional y viceversa. La Constitución no cierra ese camino, por lo tanto no se puede hacer una lectura del artículo 277 de la Constitución que prohíbe la revisión de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de un modo tan, si se quiere, tan exegético, tan dogmático, porque ese no es el sentido. Lo que no se quiere es que se revise una decisión con relación a unas partes vinculadas, pero eso no significa que no se pueda aprobar un texto legal o que no se pueda atacar un texto legal que en su momento fue declarado inconstitucional. Hay quienes entienden que abrir el camino a unas primarias abiertas es abrir los partidos internamente a sectores externos que quieran influir en su decisión final. La situación es la siguiente. En primer lugar, los partidos todos reconocen que no tienen la capacidad de manejar sus procesos internos, porque uno de los problemas fundamentales de los partidos es el empadronamiento, el padrón y la apertura del padrón. E incluso en la celebración de convenciones cerradas ha habido alegatos de que ha habido injerencia de militantes de otros partidos. Todo esto demuestra entonces que se necesita un mecanismo mediante el cual se asegure la participación democrática, se asegure la representatividad, se asegure la transparencia y se asegure que una persona no pueda votar en varios partidos a la vez para que no haya ese trasvase de votos que cambie la voluntad popular para favorecer un determinado candidato. Y el mecanismo idóneo en este sentido son las primarias públicas, abiertas, directas, obligatorias y simultáneas, de modo que el mismo día todos los partidos, por lo menos aquellos partidos que tienen una dimensión electoral determinada, que reciben financiamiento público, que digamos en la situación actual estamos hablando básicamente del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Revolucionario Moderno y el PRD. Son básicamente los partidos que tienen esa dimensión electoral para que se le constriña a este mecanismo, pudiendo permanecer los partidos minoritarios con su esquema por la naturaleza de estos partidos minoritarios y por la necesidad de preservar el pluralismo. Creo que así se asegura que los partidos puedan seguir siendo un instrumento de participación popular. Porque no sé si has visto, las últimas encuestas revelan que alrededor de un 40 o un 50% de la población ya no se siente simpatizante de ninguno de los partidos. Y como esto es así, entonces es preciso abrir las puertas de los partidos a la participación ciudadana, pero lógicamente en procesos que sean supervisados y monitoreados por, en este caso, el organismo electoral, el organismo que debe vigilar por la transparencia electoral, que es la Junta Central Electoral. ¿Puede entenderse entonces que un proceso de primaria abierta eventualmente pudiera fortalecer o debilitar internamente los partidos? Dependiendo del mecanismo legislativo que se adopte, porque tiene que aprenderse de las experiencias de otros países. Ha habido una gran experiencia en Sudamérica, principalmente en Argentina. Debemos imitar los aciertos y tratar de evitar los errores, porque la idea es fortalecer la democracia, fortalecer la participación ciudadana y fortalecer a los partidos como mecanismo de articulación. Por eso una ley de partidos que contemple estos mecanismos tiene que ser una ley de consenso. Tiene que ser una ley fruto de un consenso entre todas las formaciones políticas más relevantes y que tome en cuenta los pareceres también de las entidades minoritarias. El hecho de que haya posiciones firmes de ambos lados, unos a favor y en contra dentro de las propias agrupaciones políticas, brindaría la posibilidad entonces de que de aquí al 2020 no tengamos ley de partidos políticos. No, yo creo que debe construirse un consenso, porque fíjate lo siguiente, creo que las posiciones jurídicas que se han expresado es en el sentido de no satanizar las primarias abiertas. Las primarias abiertas no son inconstitucionales, eso es lo más importante. No se puede decir que ese mecanismo no se puede adoptar porque es inconstitucional. Ahora,
el legislador no está obligado a adoptar el mecanismo de la primaria abierta. Hay otros mecanismos también para lograr la participación ciudadana. Si se fuese a implementar el mecanismo de la primaria abierta, lo que se señala es que no es inconstitucional. Por lo tanto, yo creo que hay un espacio para lograr un consenso e incluso hay posibilidades de primarias semiabiertas, de primarias que no sean obligatoriamente simultáneas. Es decir, hay maneras de establecer, incluso con la posibilidad de cruzar los padrones, que es una experiencia que tiene la Junta Central Electoral, que tiene, digamos, que el dominio tecnológico. Pero los partidos no pueden ya administrar sus procesos. Esto lo hemos visto no solamente en el campo de la celebración, sino también en el gran contencioso intrapartidario que se ha generado a partir de cada uno de estos procesos, las demandas en el Tribunal Superior Electoral. Nosotros hemos tenido que acudir en innumerables ocasiones, es realmente avasallante. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente se originan una serie de conflictos que tienen que ser resueltos a ese nivel. Bueno, pues si hay una jurisdicción que conoce los contenciosos partidarios, pues la Junta Central Electoral debe jugar un rol fundamental en la fiscalización de los procesos internos. Yo creo que ahí es que hay que trabajar. La ley de partidos también tiene que contemplar el financiamiento. Y aquí realmente no se puede adoptar un sistema donde se proscriba el financiamiento privado. ¿Por qué? Porque el partido tiene que ser reflejo de la sociedad. Hay que permitir que la sociedad influya en los partidos. Es cierto que no vamos a aplaudir un mecanismo de contribuciones privadas, empresariales, como en Estados Unidos, donde las grandes corporaciones tienen la posibilidad de, mediante las donaciones en los comités de acción político, de dominar, ¿no?, la conformación de la voluntad electoral. Pero sí debe haber un mecanismo que fomente la participación privada y fomente la transparencia. Entonces aquí también viene el tema de que los partidos de oposición no quieren muchas veces la transparencia y los propios empresarios muchas veces entienden que si se hacen transparencia las donaciones, si se hacen transparentes, pues habría persecución política. Entonces hay que buscar un mecanismo para que, por un lado, todos los partidos tengan la posibilidad de acceder a financiamiento, haya transparencia en el uso de los recursos y haya igualdad en el acceso de todos los partidos a los medios de comunicación. Porque las campañas electorales en la República Dominicana son muy caras, porque hay que pagar la publicidad electoral. Entonces, de algún modo, mediante los medios estatales o los medios de comunicación administrados por el Estado, o mediante espacios públicos que sean ordenados, pues haya la posibilidad de que todo el arcoíris político tenga acceso a la publicidad, tenga acceso a los medios de comunicación, para garantizar el pluralismo de una sociedad democrática y libre como la que pretende el Estado Social y Democrático de Derecho que consagra la Constitución. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el experto en Derecho Constitucional, el doctor Eduardo Jorge Prats. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Eduardo Jorge Prats, jurisconsulto, catedrático, un gran orientador de los derechos públicos, del derecho constitucional en el país. Doctor, fíjese, aquí hay un gran debate acerca de la cuestión constitucional de los derechos preferentes y los derechos políticos. Se ha tomado como referencia casos en donde la Constitución cierra una posibilidad y una interpretación abre otra. Por ejemplo, en el caso de la repostulación de un mandatario en Nicaragua, el Tribunal Constitucional le ha abierto varias posibilidades a Daniel Ortega. En Honduras, Juan Orlando Hernández también tuvo esa posibilidad mediante una interpretación. Acaba de suceder en Bolivia ahora con una posibilidad de una cuarta repostulación de Evo Morales que extendería su mandato al 2025. Entonces, esta interpretación jurídica ha declarado
inaplicable un mandato constitucional a favor de esos candidatos, en el entendido de que hay que preservar sus derechos políticos. Esta nueva tendencia pudiera extenderse a países como el nuestro, donde el mandato constitucional está cerrado a un periodo consecutivo y no más. Fíjate, esa pregunta que tú haces nos lleva a un tema que es crucial en el derecho constitucional, que es la cuestión de la posibilidad de que existan normas constitucionales que a su vez resulten inconstitucionales. Entonces, la posibilidad de que la propia Constitución pueda resultar inconstitucional nos obliga a distinguir en el propio texto constitucional normas supraconstitucionales o de constitucionalidad superior en relación a normas constitucionales o de constitucionalidad inferior. Así podría ser el caso, por ejemplo, de que, como nosotros hemos sostenido, cuando la Constitución habla de que el matrimonio es la unión entre un varón y una hembra, entre un hombre y una mujer, podría resultar inconstitucional a la luz del principio de igualdad y la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan tener una unión consensual o un matrimonio, lo que se llama el matrimonio igualitario, cuando sea reconocido por el legislador. Pero la verdad es que la mayoría de la doctrina entiende que no es posible la posibilidad de normas constitucionales e inconstitucionales. Incluso la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que una vez la Constitución ha sido reformada, independientemente de lo que diga el artículo 268, que señala que el gobierno de la nación tendrá que ser siempre democrático, civil, representativo y republicano, ya no se puede declarar inconstitucional la Constitución. Y creemos que ese va a ser el criterio también del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué ocurriría en el caso de que se imponga la doctrina minoritaria que encabezo yo, que entiende que puede haber normas constitucionales e inconstitucionales? Que el tribunal podría tener dos caminos. Uno, el de considerar inconstitucional la prohibición del mandato, de la prohibición específica de la reelección o repostulación del presidente Medina, sobre la base de que se le viola su derecho fundamental a ser elegido, pero también podría proclamar, declarar que es inconstitucional una segunda repostulación, un tercer periodo, sobre la base de que se viola el principio republicano que lleva aparejado la cláusula de la alternabilidad del poder. Un tercer mandato, una segunda repostulación, atentaría contra ese núcleo duro de la Constitución. De manera, pues, que cuando se habla de que la Constitución puede ser inconstitucional, no vayan a pensar que es solamente para poder abrir una segunda repostulación, sino que también puede darse el caso de que el tribunal decida que una segunda repostulación viola el principio republicano. En un ambiente en donde la balanza popular pueda inclinarse hacia un lado y en donde se declame, en donde se descanten los derechos, donde esté el derecho político como una alternativa para buscar una solución a un reclamo popular, es posible que pueda variar un criterio en ese sentido. Fíjate lo siguiente, no sé si tú te recuerdas la discusión que hubo a raíz de la reforma constitucional de 2015. En aquel momento se decía que una reforma para restablecer la reelección requería un referéndum aprobatorio porque se trataba de un derecho, el que estaba en juego, el derecho a ser elegido. Y esa era la posición que sostenían todos los juristas simpatizantes de la corriente del expresidente Leonel Fernández, que en su momento se oponían a esa reforma constitucional. Ellos sostenían que ahí había un derecho en juego, el derecho a ser elegido y que por lo tanto se requería un referéndum aprobatorio. Nosotros, que en su momento apoyamos la reforma constitucional sin necesidad de referéndum, señalábamos que ahí no había derecho a ser elegido envuelto, se trataba simplemente de la regulación del mandato presidencial, del mandato electoral. Entonces, si hacemos caso a la tesis
de los abogados leonelistas que decían que se requería un referéndum aprobatorio para el restablecimiento de la reelección porque estaba en juego un derecho, el derecho a ser elegido, pues ese mismo argumento puede ser utilizado ahora para sostener que la prohibición de la reelección contenida en la reforma de 2015 atenta contra el derecho a ser elegido del presidente Danilo Medina. Es decir, que no hay posibilidad de que pueda ser interpretado el hecho de que pueda abrirse ese camino sin una reforma constitucional. No, yo creo que si se abriese ese caso, el tribunal tiene dos caminos. O señalar, como lo ha hecho Costa Rica, como lo ha hecho Honduras, como lo ha hecho Nicaragua y como lo ha hecho Bolivia, de que se viola el derecho fundamental a ser elegido, o señalar, como lo ha hecho la Corte Constitucional de Colombia, de que una segunda repostulación o un tercer periodo viola el principio republicano porque viola la alternabilidad en el poder. Son dos vías que están abiertas. Esta interpretación constitucional puede hablarse de un neoconstitucionalismo en la región. Bueno, un neoconstitucionalismo, digamos, parte de la ponderación de los bienes, de la ponderación de los derechos. Hay cosas que son imponderables, por ejemplo, la prohibición de la tortura, la prohibición de la pena de muerte. Tú no puedes ponderar si a veces se puede torturar, a veces no. Hay cosas que están prohibidas o están permitidas. Yo soy de los que pienso que la reelección está prohibida y que para restablecer la reelección se requiere una reforma, como se hizo en 2015. Pero hay quienes sostienen que ahí hay un derecho en juego y eran los mismos abogados leonelistas que señalaban en 2015 que se requería un referéndum aprobatorio. Nosotros decíamos que ahí no había derecho en juego y que por lo tanto no se requería referéndum. Por eso que hay que ser consistente con las posiciones jurídicas. Porque no es que tú siempre pienses igual, pero tiene que ser coherente. Una cosa es que una posición cambie porque ha habido un cambio de conceptuación, ha habido un cambio legislativo. Pero no ser una veleta que un día piense una cosa, un día piensa otra. ¿Cómo usted avisora a nivel constitucional y legal el próximo proceso? Mira, yo pienso que este es un tema que ha sido traído por los cabellos, porque el presidente Danilo Medina no ha expresado su deseo a aspirar a un nuevo mandato presidencial, ni ha hablado de reformar la Constitución. Ese es un tema que ha sido traído por los cabellos, por la oposición. Aquí lo que se ha debatido fundamentalmente ha sido el tema de las primarias abiertas para la selección, en este caso del Partido de la Liberación Dominicana, de su candidato. Y a raíz de eso entonces se ha traído todo el tema de la reelección, que ha coincidido además con las elecciones de Honduras, ha coincidido además con la decisión del Tribunal Constitucional Boliviano, abriendo el cuarto mandato para el presidente Evo Morales. Realmente yo creo que lo que nosotros debemos concentrarnos ahora es en tener una buena ley de partidos, porque tenemos más de 15 años discutiendo esto. Y no puede haber una democracia fuerte en la República Dominicana sin partidos fuertes. Y no pueden haber partidos fuertes sin democracia interna. Y no puede haber democracia interna si no hay fiscalización por la Junta Central Electoral, si no hay transparencia en los procesos internos de los partidos. Y los partidos ya han llegado al límite de su capacidad institucional. Yo creo que en eso es que nosotros debemos concentrarnos y tratar de enterrar toda discusión de elementos que, a mi modo de ver, resultan totalmente extemporáneos en este momento. Con usted podemos hablar muchísimos temas, aprovechar su sapiencia y sus orientaciones certeras para ilustrar a la ciudadanía, pero lamentablemente el tiempo nos ha jugado una trastada, ha culminado, y Esferas de Poder se siente ampliamente complacida con el honor de su comparecencia. Gracias, Federico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto en Derecho Constitucional, el doctor Eduardo Jorge Prats. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez aquí en Esferas de Poder. Aquí en Esferas de Poder presentamos el análisis con Nelson Rodríguez.
Bienvenido, don Nelson. Saludos, don Federico Méndez y amigos televidentes. Este es el primer programa de diciembre de Esfera de Poder. Llegó la Navidad, llegó el alegre vengo, el ábreme la puerta y nosotros solo podemos de aquí mandar el mensaje tradicional de paz, ventura y felicidad, de recogimiento, de unión familiar. Y parece que es una repetición, un cliché, una frase manida, pero vale la pena llamar a la reflexión con motivo del final de año. Cada quien la celebra a su medida, a la medida de sus posibilidades, de sus recursos y además a la medida de su temperamento, porque hay personas que hacen gala de un gran recogimiento, de unidad familiar, y otras se dan al desenfreno, a la bacanal, como se dice, y por eso invoco a que cada quien lo haga a su medida, y aquellos que se pasan de contento, que por favor piensen que no están solos en el mundo, que tienen familiares, si son hijos tienen padres, si son padres tienen hijos, en fin, recogimiento, paz en la Navidad, que sea un motivo de acercamiento familiar. Retomo aquí unas recomendaciones que para la fecha hace mi amiga la terapeuta María Franco de Aja, y es que sea una cena, la de Nochebuena, sin aparato. ¿Qué quiere ella decir? Que dejemos a un lado el celular, los aparatos electrónicos en el momento de la cena, por lo menos en ese momento, y lo dediquemos a conversar, a hablar, a tratar, a un acercamiento con la familia. De todas maneras, después de diciembre, el país seguirá caminando y probablemente con el 2018 entre de lleno la actividad política. Por eso vamos a hablar un poco de los partidos y de la campaña política adelantada. A eso vamos. No es un cambio que voy a hacer. Sí, pues, sí. A lo amable. Sí, sígalo a eso ellos que después le hablamos para que lo edite. Es un truco, muchacho. Sí. Cuadra, Fello. Sí. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana está en la palestra, está muy en boga, está en la boca de todo el mundo, porque nunca como ahora se había visto tan pugnaz, tan sórdida la confrontación de los sectores, principalmente lo de Danilo y de Leonel. Siempre al PLD se ha alabado su pragmatismo. Cuando parece que tienen muchísimos problemas, ellos resuelven y salen adelante, por eso tienen tantos años consecutivos en el poder. Pero ahora la cosa parece un poco distinta, está muy áspera la confrontación y mucha gente dice que es el preludio de una posible división. Yo no lo creo tan así, pero sí suscribo que nunca como ahora se ha visto al PLD al borde de una división. ¿Y por qué lo digo? Porque antes ellos sabían lavar la ropa en casa, los trapitos sucios en casa y tenderlo también en casa, pero ahora lo están exhibiendo, los paños menores en el vecindario. Vemos muchos PLDistas hablando con dimes y diretes, con acusaciones, hasta con malas artes, lo vemos en un laborantismo febril, de parte y parte, porque Leonel hace sus encuentros, hace sus reuniones y lo enmascara en su condición de presidente del partido. O sea, le trata de dar un cariz institucional y los danilistas se reúnen de manera solapada con su gente. Entonces, eso ha provocado un roce que yo llamo el roce del disimulo,
porque cada sector sabe que lo está haciendo mal y trata de ocultarlo. Pero ya esto se ha hecho de dominio público, ya cualquier PLDista se toma la demanda, cualquier dirigente acusa al otro y ese otro contraacusa, y usted va a la televisión hoy, el otro va mañana. Entonces, esa historia en la partidocracia dominicana nosotros la conocemos. Hay una maestría, hay un máster, hay un posgrado que lo hizo el PRD en ese tipo de confrontación y en ese tipo de divisiones. En el PLD, si Danilo y Leonel no salen pronto al camino y paran esa hemorragia, solamente falta que suene la galleta o que vuele una silla por los aires en una reunión interna del PLD para que se parezca pim pum al PRD. Recuerden que ya en sus eventos internos el PLD acumula muertos, acuérdense de Santiago, acuérdense de un edil por el lado de Monteplata, es decir, que no crean que están muy lejos los PLDistas de llegar a un punto sin retorno. Es una formidable maquinaria política electoral, es, si se quiere, el único de los grandes partidos del sistema que queda en pie, y eso es medio sociológico, medio científico, que cuando hay un solo partido que es fuerte, se generan ese tipo de cuestiones internas. ¿Por qué? Porque reina sin contrapeso, reina sin una oposición real. Hay un amigo periodista que dice que parece que los PLDistas ya se cansaron de gobernar, se cansaron de estar en el poder. Pero no crean que los otros partidos andan por un camino diferente. El PRM, por ejemplo, que es el principal partido de oposición, Hipólito Luis Abinader, una versión de Leonel de Danilo. Y en público, aparentemente, dice que están en proceso convencional, hacen reuniones facciosas, divisionistas, y dicen que eso es incentivando a su militancia, eso es motivándola para que se inscriban en el padrón del partido, pero no, todo el mundo sabe que es activando, incentivando sus aspiraciones presidenciales. No hay un día del mundo que Abinader descanse que no tenga una actividad política. Una la enmascara como conociendo los problemas nacionales, otra diciendo que les interesa saber qué piensan los empresarios, pero no, es buscando prensa y es posicionándose para el 20. Hasta gente chiquita y medio de izquierda, como Guillermo Moreno, Alianza País, nosotros lo vemos que andan medio inquietos. A propósito, Alianza País y Guillermo Moreno están jugando con la inteligencia de este pueblo. El fin de semana pasado hablaron de que van a trabajar por una nueva mayoría. Cualquiera cree, al definirse ellos como de izquierda, que la mayoría esa nueva sería cualitativamente distinta a los partidos tradicionales. O sea, una nueva mayoría para diferenciarse, una nueva mayoría para hacer una opción de poder o una alternativa popular. Pero no, inmediatamente se destapan y proponen y que un frente opositor, una alianza opositora para sacar al PLD en el 20. Eso es poner la carreta delante de los caballos. Eso es comenzar por el final, porque plantearse ahora y que una unidad de la oposición para el 20, no solamente que es perder el tiempo, es poner esa militancia a desahogarse, a agotar sus energías. Este momento, cada partido está posicionándose, cada partido está reorganizándose, cada partido está definiéndose, y ya vemos el PLD por lo lío que tiene, el PRM por lo que tiene, el Reformista por lo lío que tiene, con Quique y con Hito. Entonces, ¿cómo es que se le ocurre a Alianza País plantearse que un frente opositor para enfrentar al PLD en el 20? Lo primero es que no sería un frente opositor diferenciado, sino tradicional, porque ahí están mansos y cimarrones en esa alianza que tienen ahora. Y segundo, que evidencian que no confían en sus propias fuerzas. Plantear alianzas desde ahora es decir que no creen que puedan hacer un buen papel en el 20 por sí solos. Creo que el periodo actual es la de definición,
Y en eso están los partidos, aunque algunos por mal camino y por malas artes. El tiempo actual político es de acumulación de fuerza, es de diferenciarse y además de plantearle al pueblo opciones, de recoger las demandas del pueblo. Alianza País plantea ahí que un frente sobre la base de la consigna y de la anticorrupción. Con esa consigna el pueblo no va al supermercado, hay que hablarle de inseguridad, hay que hablarle de delincuencia, hay que hablarle de falta de empleo, hay que hablarle de comida y hay que hablarle de educación y salud. Esa es la única manera de interpretar las expectativas del pueblo y hacer un papel airoso en el 20. Muchas gracias. Este ha sido el análisis con Nelson Rodríguez en Esferas de Poder. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido. Federico Méndez se despide de ustedes. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh.